Ministerio TIC. Las opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad de los entrevistados y no representan necesariamente la posición editorial de Canal 13. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Hola, ¿sabes qué es un Bitcoin? Imagina que es como un libro de notas mágico que todos los niños del mundo comparten para llevar la cuenta de sus canicas digitales. En este sistema no hay un profesor o director que sea el dueño del libro. En cambio, todos tienen una copia exacta en sus mochilas. Si alguien intenta inventarse que tiene más canicas de las que realmente posee, los libros de los demás se darán cuenta del error y no aceptarán ese cambio, lo que lo hace imposible de hackear o de usar para hacer trampa. Es muy especial porque solo existirán 21 millones de esas canicas en toda la historia, lo que las hace valiosas al ser limitadas. Su gran importancia radica en que permite a cualquier persona enviar valor a otra parte del mundo al instante, de forma totalmente segura y sin tener que pedirle permiso a nadie, funcionando como una moneda global que vive en Internet y que le pertenece a la gente, no a los gobiernos. De esto hablaremos hoy en Código Abierto. ¡Bienvenidos! Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Código Abierto, donde exploramos el futuro sin secretos. Y en esta oportunidad, en Colombia 5.0, conversando con los mejores, con los expertos que nos traen siempre temas muy novedosos y de interés para toda nuestra audiencia. Les quiero presentar a Rodolfo. Rodolfo es argentino y es experto en los temas del Bitcoin, seguramente de las criptomonedas y de otras cosas que vamos a conversar en esta tarde. Gracias, ¿cómo estás? Mucho gusto, lindísimo compartir con ustedes este espacio, así que gracias por invitarme. Dictaste ahora tu conferencia y nos ha llamado muchísimo la atención porque hay como una tendencia de participar en inversiones digitales, te hablan de trading, de criptomonedas, de blockchain, de Bitcoin, y para algunos que no estamos tan inmersos en el tema, pareciera como si todo fuera lo mismo. Entonces empecemos con las claridades. A ver, yo estoy bastante alejado, a pesar de estar desde el 2011 en este espacio, estoy bastante alejado de todo ese mundillo de trading, blockchain, cripto, muy metido en el mundo de Bitcoin. Y decir, bueno, pero pará, Bitcoin es una de no sé cuántos 50 millones de criptoactivos que hay, y sin embargo, Bitcoin es muy particular y muy especial, y podés estar muchos años, ¿sí?, solo enfocado en eso y todavía seguir aprendiendo. Entonces, es un tema, digamos, no estoy por el precio y si sube y si baja, ni lo sigo ni me fijo. Estás con la idea con la que arrancaste y consolidada en ella. Sí, a ver, justamente la charla tuvo que ver con la escasez y Bitcoin. Si uno dice, bueno, ¿qué es Bitcoin? Digo, uno podría dar una cuestión técnica, pero básicamente es el único activo que tiene certeza de escasez, de que va a haber una poca cantidad hoy, mañana y en el futuro. Y no hay ningún otro activo que uno pueda decir eso. Hoy el oro. Bueno, si hubiera más gente pidiendo oro, puedo poner más máquinas a sacar oro. Entonces, bueno, no es tan escaso. Bueno, pero hay un límite máximo. Pero no sabemos cuánto es el límite máximo de oro. ¿Qué sé yo cuánto hay abajo de la tierra? Podemos, geólogos, pero tengo que confiar en lo que dicen. Bitcoin, vos sabés que no va a haber más de 21 millones. O dólares. Che, qué bueno. Tengo $1 millón. ¿Cuántos dólares hay en el mundo? Bueno, si creyera en lo que dicen, porque no lo puedo auditar, ponele que hay 300.000 trillones. Bien, ¿cuántos va a haber mañana? 700.000 trillones. Y yo sigo con $1 millón contento. Entonces, Bitcoin es el activo que tiene mayor certeza de escasez. Y si tengo un Bitcoin hoy, es uno de 21 millones. Y si lo tengo mañana, sigue siendo uno de 21 millones. ¿Y crees que Bitcoin va a tener como la capacidad de respaldar todas las monedas del mundo, como en algún momento la moneda era respaldada en oro y en algún momento, como lo dijiste, o como es ahora, es respaldado en dólares, ¿cierto? ¿Crees que esto va a tomar una tendencia de que luego las monedas locales podrían tener el respaldo de su valor en bitcoins? A ver, a la larga, las cosas se miden contra cosas escasas, ¿sí?
Es tipo, no sé, tengo tanta plata, pero te quiero contratar a vos que tu tiempo es escaso. Digo, y entonces la plata por sí no vale, vale por lo que puedo intercambiar, que es algo escaso que quiero a cambio de eso que tengo. Y de alguna forma, Bitcoin, al ser el elemento más escaso del mundo, en un mundo que tiende hacia la abundancia absoluta, ¿sí? Con la IA y vamos a poder producir más y más ciencia, mejor, vivir más tiempo, hasta el tiempo va a ser medio elástico porque me va a sobrar tiempo. Hago más rápido las cosas, me sobra tiempo. Pero Entonces, allí faltará algo también. en este mundo de abundancia, algo escaso como Bitcoin, ¿sí? O las cosas escasas, la tierra, digo, un montón de cosas, pasan a tener mucho más valor, ¿sí? Porque ahora tengo un montón más de cosas para darte a cambio de eso que hay poquito, ¿sí? Y Bitcoin va, o sea, como el dinero no pretende ser escaso y no es el objetivo, el Estado necesita poder imprimir dinero libremente cuando lo necesita, ¿sí? Entonces, a la larga, si el dinero no se respalda por algo escaso, pierde valor, lo puede pierde imprimir fuerza. libremente. Sí. ¿Sí? Entonces, sí, Bitcoin, no solo el dinero, va a tender a ser una de las pocas cosas escasas en el mundo, por lo cual va a tender a ser una de las mayores referencias de valor. Ya vamos entendiendo por qué es tan fuerte el Bitcoin y por qué de seguro lo va a seguir siendo en el futuro. Pero como nosotros estamos buscando que todo el mundo conozca de lo que está pasando con tecnología y con estas tendencias, ayúdame a aclarar un poco. Bitcoin es una criptomoneda más, porque dicen que hay muchísimas criptomonedas, se han presentado situaciones inclusive de estafas, temas de fraudes, donde la gente pone sus ahorros y luego se los ve mágicamente desaparecer porque les prometieron que pon uno y sacas 3, pon 1 y sacas 5. ¿Qué diferencia hay entre esas criptomonedas que dicen que hay muchísimas y el Bitcoin? Te digo exactamente cuántas hay, porque hoy en un programa que hago, ¿sí? Cuando arranco el programa digo cuántas de otras criptos hay y hay un solo Bitcoin, ¿no? Entonces, hay 50,2 millones de criptomonedas, Por favor. ¿sí? Y como Bitcoin, ninguna más que solo Bitcoin. Entonces, todas las otras que nacen, ya somos tipo Bitcoin, o todo lo demás quiere decir, bueno, tipo Bitcoin, o que Bitcoin sea parte de este mundillo de las criptos, y la verdad es que no es así. Bitcoin es Bitcoin y tiene sus cualidades que lo hace ser particularmente diferente y particularmente confiable y particularmente de que nadie puede hacerte una estafa. Sí puedo montar algo por encima diciéndote que te estoy dando Bitcoin o que parece que es Bitcoin, pero realmente Bitcoin es diferente al mundillo de las criptomonedas, de las otras criptomonedas. Sí es una criptomoneda, pero es la criptomoneda y todas las demás son las otras criptomonedas que tienen distintas utilidades. De esas otras, de esos 50 millones, te diría que quizás, hoy lo dijo un chico que se llama Papa Bitcoin, acá también en Colombia Tech, donde, Colombia 5.0, perdón, donde él decía, creo que el 99% deben ser estafas, o pensadas solamente para generar ingresos rápidos para el que la crea y qué sé yo, y pensá que en este mundo está el que estafa a la pobre persona, pero después está también el operador, que no le importa si gana o pierde, en algunas ganará, en algunas perderá, pero está viendo si le embocas entrar en el momento de alta y de baja. Como el apostador, pues. El precio es la clave, el trading es, y yo no soy del mundo trading, no me interesa el mundo trading, ¿sí? El que entra a Bitcoin. Pero sí es importante, ahora que tú has dicho, a mí háblame de Bitcoin, no quiero saber de las criptomonedas ni del trading, pero sí es importante decirle a los ciudadanos, a los televidentes, para que no caigan, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O cómo desconfiar de ese mundo ideal que te plantean en monedas que están emergentes, que están empezando a crecer hasta ahora, cuando Bitcoin tiene una solidez de tantos años y es tan fuerte? ¿Cómo le decimos a la gente, oh, no caigas? Básicamente le diría a la gente que no participe directamente. Y vos decís, no, ¿cómo? Yo me la paso desde hace el 2011 enseñando a la gente a entrar a Bitcoin, ¿sí? Pero tenés que estar listo para eso. Bitcoin es aburrido. En la charla que empecé hoy, digo, no es el más útil, o sea, no es el más utilizado, no es estable, sube, baja, digo, y encima es muy aburrido. ¿Por qué? Compro Bitcoin y punto. Me lo quedo y no hago nada más. Vos decís, pero, ¿y eso para qué sirve? Yo quería generar plata. Nadie dijo que Bitcoin era para que vos ganaras plata mañana, pasado, qué sé yo. Lo que estamos diciendo... Yo ya me había ilusionado que pensé. Entonces, la gente que entra a este espacio porque quiere ganar plata, listo, sabe que tiene que asumir un riesgo de operación y entra
con desconocimiento, entra porque alguien le recomendó que entrara y que yo qué sé cuánto, pero no estudió, no se profundizó en por qué y si esto es importante o no, y si alguien puede desaparecer con sus criptomonedas de repente, y si lo que me están dando es criptomonedas o es una plataforma que parece que me está dando criptomonedas. Es como, yo siempre digo, la primera inversión es estudiar el tema. Porque si no te va a pasar esto que le pasa a muchísimos. Yo tengo la ONG, la primera ONG de la región, que se llama ONG Bitcoin Argentina, y obviamente tenemos un área que atiende a estafas, ¿sí? A gente que se ha sentido estafada, y la cosa común es, no, qué sé yo, vi que estaba pagando a todos mis amigos, Yo ¿sí? Y también yo te entré metí. y así son las estafas. ¿no? Presión Pagan de hasta que grupo, dejan de pagar. pues. Bitcoin no es eso, porque nadie te está prometiendo una renta de nada. Bitcoin lo único que te promete, la promesa que tiene Bitcoin, es que no va a haber más de 29 millones de unidades. ¿Sí? Y que cada 10 minutos se van generando algunas unidades que todavía restan por generar. ¿Sí? Hoy hay 20 millones, bitcoins generados. Y no va a pasar de 21. Nunca va a pasar de 21 millones de unidades. ¿Sí? Y ese grado de certeza, que yo lo diga, ni siquiera me crean. Quizás yo soy el estafador. O sea, ni me crean, estudien, entiendan por qué es que uno puede tener ese grado de certeza con Bitcoin y no lo puede tener con ninguna otra cosa. ¿Por qué? No lo puedo tener ni siquiera con una propiedad. Porque hoy la propiedad y la ley dice que acá se pueden construir casas hasta 2 metros de altura. ¿Sí? Y mañana te cambian la ley y ahora se puede construir 5 metros de altura. Y pará, pensé que tenía algo escaso porque soy la única casita de yo. Y de repente me hace no sé cuántos edificios enfrente. Cambia la Cambia reglamentación. la reglamentación. Entonces, en la gran mayoría de los activos, el dólar, hay tantos. Si le doy a la maquinita, hay tantos más, de repente. Entonces, en la gran mayoría de los activos, siempre hay alguien que tiene un poder sobre qué va a pasar con ese activo. ¿Sí? Acá nadie puede modificar las reglas. Vos decís, pero es un software, podrían hackearlo. No, tampoco. Y que yo te lo diga, no me lo crean. Digo, pero hay que entender, ponerse a profundizar sobre por qué Bitcoin es tan diferente. ¿Y por qué vale la pena hacerlo? Porque es el único activo en el mundo que tiene esa certeza de escasez. Y por ende, de vuelta, y de eso hablaba la charla, en un mundo de tanta abundancia, hoy no es abundante, hoy todos tenemos hambre, pero en un mundo donde todo se puede multiplicar, Bitcoin es el rey de la escasez. De eso vamos a hablar al regreso de comerciales, Dale. donde además tendrás la tarea de explicarle a ciudadanos del común qué es blockchain. Ya regresamos. Ok. Bueno, estamos en código abierto, explorando el futuro sin secretos. Y para revelar esos secretos estamos hablando del mundo de las criptomonedas, del Bitcoin, y estábamos justo tocando el criterio del blockchain. Para los cristianos de a pie que no sabemos qué es blockchain, ¿qué es blockchain? Ahí entramos en otro momento complicado de esta historia. No existe la blockchain. Ah, no existe. Existen tantas blockchains como cada criptomoneda que exista. Entonces, si yo te digo que hay 50 millones, 2 criptomonedas, hay 50,2 millones de blockchains. ¿Y cuál es la blockchain? Cada una funciona diferente. Entonces, te puedo contar de cómo funciona la blockchain de Bitcoin. Por supuesto, Sí. eso nos ayudará a entender. Pero uno el problema ¿Qué es blockchain? bueno, blockchain. Entonces, la blockchain básicamente es una base de datos. Es una base de datos que lleva las cuentas. Sí, que lleva, vos tenés tanto, Los yo tengo registros. tanto, y vos le mandaste a él, y sin decir que vos sos vos, ¿no? O sea, una billetera, como si fuera una cuenta bancaria, le mandó a otra cuenta bancaria que nadie sabe quién es el dueño. Un libro de contabilidad como encriptado, podría Sí, decirlo. ¿no? pero a diferencia de que lo lleva una persona, lo llevan todos al mismo tiempo. Todos Y se llevan el actualiza control. automáticamente. Entonces, por eso decimos que es como una base de datos descentralizada. Hay un solo detalle particular. Una base de datos, ¿sí? En términos normales, uno puede agregar un dato, modificar un dato o borrar un dato. En la blockchain, en las blockchains, o al menos en la de Bitcoin, no puedes borrar datos. Por lo cual nadie puede decir, si yo puse en la blockchain A, nunca voy a poder decir que la A estaba ahí. Si yo soy gobierno y digo, chicos, entren a mi plataforma de datos públicos. Pero qué sé yo, si el dato que me está mostrando hoy estaba ayer o es el mismo que estaba ayer y no lo modificaste. Entonces no es una base de datos donde alguien puede modificar, solo se puede agregar información. ¿Qué información se agrega? Que yo tenía Bitcoin y te lo mandé a vos. ¿Sí? Y entonces, de ahí que estos fueron para allá, y esto para allá, y esto para allá. Siempre es un increciente de hacia dónde se movió cada unidad. Y va Bien. quedando ahí como el registro de Como el registro cómo ad fue eterno. cada Eso. movimiento. Y la cosa que hace muy diferente a Bitcoin de prácticamente todas las demás es que estos registros, esta capacidad de decir, como no hay alguien, si alguien fuera el único que puede escribir esa base de datos, podría ir a
a cometearlo y decirle, che, escribí que yo tengo 100, dale. ¿Qué puede pasar? ¿Sí? El banco, yo qué sé yo cómo funciona el banco, pero no sé si a un amigo le pueden agregar 100 más y yo no darme cuenta. En Ok, Bitcoin es como un escenario de corrupción. Entonces el Bitcoin, No la permite. blockchain del Bitcoin es incorruptible. es incorruptible, ¿pero por qué? Porque nadie tiene el derecho único de escribir esa base de datos, ¿sí? Entonces, eso hay un proceso que se llama minería. No nos vamos a poner a profundizar en la minería, pero básicamente es como un sorteo aleatorio, ¿sí? De a quién le toca escribir el próximo bloque. ¿Qué es? Simplemente dejar asentado que yo le había mandado a él le mandó al otro, digo, todo eso. La cadena de bloques. Sí, entonces se va creando una blockchain, es cadena de bloques en castellano, ¿no? En español. Entonces, ese bloque, ahora a mí me toca hacer uno, ahora le toca a otro hacer uno, a otro hacer uno. Hay un proceso muy complejo. O sea, es muy sencillo, pero básicamente hay trillones y trillones de computadoras en el mundo. Creo que hoy la red de computadoras de Bitcoin es la red más grande del mundo. O sea, más que las computadoras que tiene Google, qué sé yo. Entonces ahora habría que ver con la IA cómo está compitiendo. Pero es déjame decir, como todavía, porque no sé lo de la IA, es la red más grande del mundo que están compitiendo todos al mismo tiempo para ver quién escribe el próximo bloque. Si el que logra escribirlo, además se gana el derecho de crear los próximos 3,125 bitcoins que van a existir. Vos decís, pero ¿qué? Entonces, de la nada aparecen. Y sí, haces un pozo en la tierra, sale oro. Y el oro apareció de la nada. Bueno, estaba en la tierra, sí, los bitcoins estaban ahí para ser creados por un próximo creador de bloques. Pero Un sorteo, si en ese sorteo y a alguien le tocó ser el que genera los próximos 3,125. Y así. Y lo interesante es que yo te dije 3,125, pero este número va descendiendo cada 4 años. Entonces, a partir de los próximos 4 años, en vez de 3,125, son la mitad, 1, tanto. Y eso es lo que nos hace saber que va a haber 21 millones. Porque si cada 10 minutos, estadísticamente, alguien descubre un bloque y cada bloque genera tantas unidades, ¿sí? Además de asentar que yo te mandé a vos y qué sé yo, si vos haces matemáticamente el cálculo, bueno, si cada 10 minutos, tanto y cada 4 años se divide a la mitad, qué sé yo, la emisión de bitcoins es de 21 millones. Bueno, vamos a hacer más fáciles esas matemáticas. 21 millones es el número de Bitcoin máximos en el que llegarán a 2140. emitirse y Sí. están proyectados a 2140. ¿Cuánto vale cada Bitcoin? ¿Cuánto Hoy- vale uno? O sea, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el Valor es otro precio concepto. en pesos o en dólares? Hoy vale $80.000 cada bitcoin. cada Bitcoin. O sea, Sí, muy llegó a posicionado, valer $125.000. Ok. Sí, pero espera. Nadie compra. No, sí, uno puede comprar un Bitcoin, pero no necesitas eso. En mi charla también se veía cuántos Bitcoins necesitas para estar posicionado en cierto nivel de la distribución de poder del mundo, Bueno, ¿cuántos? ¿no? Entonces, si vos querés ser como concentrar tanto poder como concentra Estados Unidos, China, qué sé yo, deberías tener 210.000 Bitcoins. Infinita guita, infinito dinero, ¿sí? Si quisieras tener tanto poder como un país en un futuro, ¿no? Donde Bitcoin fuese el activo más escaso, te alcanzaría con tener 21 Bitcoins. Es un montón, pero igual estamos más cerca, ¿no? Si quisieras estar como poder como las personas más ricas del mundo, alcanza con 2,1 Bitcoins. En un futuro lejano donde Bitcoin realmente se aprecie en el tiempo. Si quisieras ser como una persona rica, normal, ¿sí? Alcanza con tener 0,21 Bitcoins. Si quisiera ser una persona de clase media en un futuro, alcanza con tener 0,00021 Bitcoins. Entonces, Ok, o sea, menos de un Bitcoin. hoy con $168, ¿sí? Que es un 0,0000021 Bitcoin, estaría como asegurándome ser lo que soy hoy. Le pongo 1.168, estaría asegurándome en un futuro hipotético de que el valor está representado por Bitcoin, ¿no? Pasaría a ser una persona de clase media. Le pongo, ¿se entiende? Entonces es como que hoy, si Bitcoin realmente se va a apreciar muchísimo, porque es el único activo en el mundo que tiene certeza de escasez, y el mundo necesita la escasez para definir qué tiene valor contra algo escaso, entonces Bitcoin puede valer realmente muchísimo, y cualquier decisión que tomes hoy de poquitito, en el futuro puede tener Puede un valor muy reflejarse grande. en El grande. problema es, ¿quién termina estafado? El que no puede esperar de acá a 20 años a ver si esto sucede. ¿Sí? El que dice, invertí esto porque me promete una renta del 30% todos los meses. Y es claro que Bitcoin no promete ninguna renta. ¿Sí? Promete que solo va a haber 21 millones y te muestra que el mundo va hacia un escenario de abundancia y que Bitcoin es el único que tiene escasez. Y entonces
Bitcoin es para el que entiende eso y el que cree en esa tesis de que el mundo va hacia un lado y que la escasez es lo que falta y lo único que no se puede reproducir y que la IA no va a poder multiplicar. Y digo, Y en la escasez queda más que comprobado que es cuando se sabe qué valor tienen las cosas. Y particularmente me ha llamado la atención como ver toda esta experiencia que tienes con Bitcoin. Sí. Y ahí quiero preguntar un poco por ti, por tu historia con el Bitcoin. ¿Cómo te metiste a esto? ¿Por qué? ¿Hace cuánto? Es muy particular. Bitcoin nace en el año 2008, en realidad nace en el 2009, 3 de enero del 2009, pero se escribió el documento, génesis de ese documento en el 2008. Yo, 11 años antes, 1997, armé un proyecto, un business plan, como cuando vas y ves una startup acá, ¿sí? Que se decidió llamarse, bueno, no sé, el nombre de alguna. Yo la mía la llamé Bitcoin. Sí, Bitcoins World Wide Web eCash. Era un programa. ¿Tú inventaste el La Bitcoin? palabra mucho antes de que Satoshi Nakamoto creara el Bitcoin en el 2008. Yo creé un proyecto que tenía el mismo nombre y que era un sistema monetario también. ¿Sí? Era un sistema de acumulación de puntos, como si fuera de millaje, etc. Después no nació el proyecto, pero yo ya había registrado el dominio bitcoins.com. Entonces, en el año 2011 se empezó a acercar gente para comprarme a mí el dominio y eso me hizo tener que entender qué tenía, qué activo. O sea, ok, tengo bitcoin.com. Yo pagaba $8 todos los años, digo, no pasa nada. En algún momento digo, bueno, me lo Pero quieren comprar. seguro lo vendiste muy bien. Sí, lo vendí lo suficientemente bien. Lo más importante de haberlo vendido es que lo vendí una parte en Bitcoin. Y en ese momento el Bitcoin valía muy poco. Y no importa tanto a cuánto entraste. La gente dice, ¿cuánto entraste cuando estaba Bitcoin? Es irrelevante la pregunta. Porque el que entró a 100, cuando se fue a 200, se fue. Sí. ¿Sí? Porque digo, yo le saqué un 100%. Si no Por entendía, favor. si no creo en el futuro de Bitcoin. Y Se lo fueron único que con importa- una ganancia del 100% Y ya es. si entraste a 10.000 y te fuiste a 15.000, genial, ya te fuiste. Y al revés, entraste a 10.000 y se fue a 3.000 y también te fuiste porque te sentís un tonto. Entonces, no importa cuánto entraste, importa cuánto entendiste sobre el potencial y el futuro de Bitcoin. Y todos los que han acumulado capital en este espacio son los que entendieron eso, por lo cual no es una cuestión de invertir, es una cuestión de entender. Y el haber entendido te lleva después Y tú lo entendiste, entiendo, en el 2011. en el 2011. Mucho tiempo antes de que saliera a la luz. No, en el 2011, o sea, una vez que ya existió Bitcoin, que alguien me quiso que ya comprar, existió. me puse a entender de qué se trataba ese sistema Ok. monetario. ¿Sí? Lo mío era simplemente un nombre. Porque es un producto, un proyecto que arranca en Oriente. No tiene origen ni génesis ni nadie. O sea, una de las cosas simpáticas de Bitcoin es que nadie sabe quién lo creó. Entonces el nombre del autor es Satoshi Nakamoto. Pero Un japonés. ¿por qué? Solo porque se autollamó Satoshi Nakamoto. Puede ser un alemán. Esto está un- en el mundo de lo virtual, del de lo que no- encriptado. Sí, de que alguien dijo, yo soy Satoshi Nakamoto y creo esto, pero como no se sabe quién es este Satoshi Nakamoto, se cree que está muerto, ¿no? Digo, hay todo un misterio alrededor de quién es este Satoshi Nakamoto y es irrelevante, porque aunque saliera un Satoshi Nakamoto a decir yo soy, no tiene ningún poder sobre ¿Y Bitcoin. cómo hacemos para confiar y para creer cuando no hay un ser humano al frente de una organización tan poderosa? Impecable, porque el problema cuando hay un ser humano es que dependés de ese ser humano. Dependés de también creer que Elon Musk va a ser siempre bueno. ¿Sí? Y que digo, o de que Trump va a hacer lo correcto, o de que mi presidente y que mi banco central que emite el oro, estoy contento porque lo emite el banco central, y que va a ser siempre lo correcto. ¿Y qué tal Entonces, si cambia? Ahora, todos esos casos mentales donde uno dice, che, necesito a alguien normalmente que me da la confianza, esta persona, ¿sí? Es porque esa confianza sí queda centralizada en uno, y en el caso de Bitcoin, nadie puede unilateralmente decidir hacer un cambio en Bitcoin. Si todos los que participamos tenemos que decidir aceptar un cambio de Bitcoin. Entonces, aunque viniera un Satoshi Nakamoto a decir yo soy Satoshi y quiero que Bitcoin sean 42 millones, es irrelevante. No tiene ningún peso el creador de la moneda dentro de lo que es la moneda. ¿Tá? Entonces, es simplemente una parte de la mística de esto, pero no tiene ningún impacto
en el Bitcoin en sí, porque Bitcoin es descentralizado y nadie puede tomar una decisión unilateral. Ni los programadores pueden decir yo quiero que sea esto, porque después tienen que convencerme a mí de adoptar el software que hicieron, si no me quedo como hoy ya funciona y ya está. O los mineros, digo, nadie tiene un poder. ¿Será eso lo que genera confianza, que el poder de decisión no lo tiene una Exacto. sola persona? Exacto, esa es la razón por la Porque cual los negocios funcionan con la confianza, todo, con la el valor se seguridad. basa en la confianza. ¿sí? Así es. El valor de todo, el valor del dólar se basa en la confianza. ¿En la confianza de qué? Que el poder militar que tienen va a seguir pudiendo regir el mundo, que no van a emitir más de lo que deberían emitir, que lo que sea, ¿sí? Pero en la confianza de eso. Bitcoin también se basa en confianza, pero en la confianza de que nadie puede modificar, ¿sí? Unilateralmente la promesa de que va a haber 21 millones de unidades y que nadie va a poder modificar que cada 10 minutos se creen bitcoins y que nadie va a poder modificar lo que hace a Bitcoin funcionar. Y esa confianza es también lo que diferencia a Bitcoin de las 50,2 millones de unidades de otras criptomonedas. ¿Por qué? Porque todas esas criptomonedas sí tienen un creador, sí tienen una empresa atrás, una fundación, un algo. Un interesado que te puede dar confianza o desconfianza. Pero es tu decisión. Acá, en cambio, no tenés que depositar la confianza en nadie, sino en todos al mismo tiempo. Y este es Por una eso revolución. dicen en mi tierra que las abuelas siempre tienen máxima sabiduría. Y ella decía, hijito, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces a veces es bueno o desconfiar un poco o investigar a profundidad, estudiar cuál es la inversión que se va a hacer, estudiar cuál es la moneda en la que se va a comprar para que luego no se lleven sorpresas, luego no te digan que porque te va a rentar muchísimo una moneda, te vas a volver millonario de la noche a la mañana sin haberlo estudiado profundamente con los expertos y con los que saben. El consejo entonces es a estudiar profundamente el tema. Y tu mensaje final de una persona que sabe de Bitcoin, ¿qué consejo le da a todos los televidentes para que naveguen muy bien en este mundo cripto? Se parece a lo que dijiste vos. No inviertan en Bitcoin, inviertan en estudiar sobre Bitcoin. Y solo cuando estén realmente convencidos de que, pucha, todas las dudas que tengo me las resuelve correctamente, entonces ahí ese es el momento de empezar a poner algún capital en Bitcoin. Pero si entran con dudas, cuando baje, se van a ir, ¿sí? Y si no entran con dudas, cuando suba también se van a ir. Sí, porque dicen, bueno, ya gané plata. Entonces, cuando estén convencidos de Bitcoin, que eso es lo que quieren tener y que entienden que eso es lo que va a prosperar en el futuro, ese es el momento de buscar cómo invertir en Bitcoin. Bueno, ojalá algún día podamos invertir en Bitcoin o alguna donación que nos llegue en Bitcoin estaría muy bien. Quedamos a un clic del próximo episodio. Aquí en Código Abierto exploramos el mundo sin secretos. Muchas gracias. Por favor. Código abierto, conexión total, ideas que avanzan, salto digital, lo que era difícil, aquí es normal. Código abierto, tu acceso vital. Ministerio TIC,